Queremos a través de este video reflexionar un poco acerca de los ejes transversales de la reflexión litúrgica en la actualidad que se han venido forjando a través de los años y particularmente a través del desarrollo del movimiento litúrgico en la Iglesia, que tiene pues su punto importante en el Concilio Vaticano II. Entonces vamos a abordar estos ejes transversales, tres ejes transversales, dentro del contexto del Concilio Vaticano II en la Constitución Sacrosanctum Concilium. ¿Cuáles son estos tres ejes transversales? La simplificación, la comprensión y la edificación. Todos ellos entendidos dentro del contexto de la liturgia. Los invitamos a que nos acompañen en esta reflexión y vamos a profundizar un poco este documento eclesial tan importante como es Sacrosanctum Concilium del Concilio Vaticano II. Bienvenidos. La liturgia debe ser completa, integral, armónica. La vivencia cristiana de los misterios de la fe en la celebración es un espacio privilegiado para que el creyente tenga contacto con la realidad salvífica desde un encuentro personal y comunitario con Dios. Por ello, la reflexión en torno a la realidad litúrgica propende una simplificación y una reducción de excesos que desvían la mirada del creyente hacia elementos superfluos e innecesarios. Por otro lado, el movimiento litúrgico desde el siglo XVIII inclusive ha intentado que la liturgia no sea simplemente ese ambiente de lo oculto, de lo etéreo, de lo que no se comprende, sino más bien que quiere mostrar que dentro de la celebración también el cristiano, el creyente, pueda encontrarse con el amor de Dios, pueda descubrir su presencia y su bondad para consigo mismo. Por eso es importante también tener en cuenta el aspecto de la comprensión dentro del contexto de la celebración litúrgica, que se ha venido desarrollando también en el Concilio Vaticano II con Sacrosanctum Concilium. Finalmente aparece la categoría edificación, que busca responder a la pregunta sobre la repercusión real que tiene la celebración en la vida del creyente, es decir, el influjo concreto, la utilidad vivencial de lo que se celebra. Les invitamos a recorrer con nosotros la Constitución Sacrosanctum Concilium para descubrir en ella estos ejes transversales, cuya reflexión nos ayudará a vivir mejor nuestra fe en las celebraciones litúrgicas. Pues bien, iniciemos entonces este recorrido por la Constitución Sacrosanctum Concilium, descubriendo allí la reflexión sobre la simplificación, sobre la comprensión y también la edificación en el ambiente litúrgico. El tema de la simplificación, dentro del contexto del Concilio Vaticano II, también nos lleva a reflexionar, y también llevó a reflexionar a los padres conciliares, sobre el tema de lo que no debe cambiar y de lo que se puede reformar. Es decir, está muy cercano al tema de la reforma, una preocupación importante en el ambiente del concilio que ya venía dándose desde décadas y siglos atrás con el movimiento litúrgico. Por eso el concilio insiste mucho en aquello que puede y aquello que no puede cambiarse dentro del contexto de las celebraciones. Veamos. Para que en la Sagrada Liturgia el pueblo cristiano obtenga con mayor seguridad gracias abundantes, la Santa Madre Iglesia desea proveer con solicitud a una reforma general de la misma liturgia. Porque la liturgia consta de una parte que es inmutable por ser de institución divina, y de otras partes sujetas a cambio que en el decurso del tiempo pueden y aún deben variar, si es que en ellas se ha introducido elementos que no responden tan bien a la naturaleza íntima de la misma liturgia o han llegado a ser menos apropiados. Por eso es tan importante para el espíritu de la Constitución Sacrosanctum Concilium, dentro de este contexto de la simplificación,
en orden a la reforma de la liturgia, que se reflexione, se traiga a reflexión aquellos elementos, aquellas intuiciones que se tenían desde los primeros siglos de la Iglesia. Es el tema de volver a las fuentes. Y volver a las fuentes nos invita también a reflexionar sobre lo que es fundamental, sobre lo que es esencial, pero a la vez sobre lo que nos invita a celebrar más cercanamente el misterio del amor de Dios y todo lo que significa la celebración de los sacramentos dentro de nuestro contexto como cristianos en el siglo XXI. Sacrosanctum Concilium 34 nos dice: los ritos deben resplandecer con una doble sencillez. Deben ser breves, claros, evitando las repeticiones inútiles, adaptados a la capacidad de los fieles y en general no deben tener necesidad de muchas explicaciones. En últimas, la preocupación que tiene el concilio sobre la reforma de la liturgia y también teniendo en cuenta este tema de la simplificación en orden a la celebración de los sacramentos y particularmente de la Santísima Eucaristía, es a mirar cómo nosotros podemos estar más cercanos a ese misterio del amor de Dios, a ese misterio de la bondad de Dios que se da en su gracia a través de los sacramentos y a través de las celebraciones que nosotros como cristianos tenemos. Y entonces no es el hecho de cortar cosas para hacer un rito más corto, sino más bien el hecho de optimizar para que esas realidades salvíficas que celebramos en los sacramentos puedan ser más cercanas a nosotros como fieles y también podamos nosotros todos participar de la mejor manera de todos estos acontecimientos maravillosos que también la Iglesia nos presenta. Queridos amigos, hemos llegado a la segunda parte o al segundo bloque de reflexión que queremos proponerles en este momento, y es el tema de la comprensión en orden al ambiente litúrgico que se vive en la Constitución Sacrosanctum Concilium del Concilio Vaticano II. Mas para asegurar esta plena eficacia, es necesario que los fieles se acerquen a la Sagrada Liturgia con recta disposición de ánimo, pongan su alma en consonancia con su voz y colaboren con la gracia divina para no recibirla en vano. Por esta razón, los pastores de almas deben vigilar para que en la acción litúrgica no solo se observen las leyes relativas a la celebración válida y lícita, sino también para que los fieles participen en ella consciente, activa y fructuosamente. Lo primero que el concilio enfatiza y se pregunta con referencia al tema de la comprensión dentro de los ambientes litúrgicos es la formación. Creo que es algo bastante obvio, bastante importante y esencial, la formación. Y la formación en todos los campos, formación litúrgica desde los seminaristas que se forman para ser sacerdotes, para que ellos también lleven una formación concreta a los fieles de manera que pueda integrarse en el conocimiento y la comprensión de los misterios salvíficos que se viven en la liturgia, toda una efectividad de las celebraciones en orden a la manifestación del amor de Dios, de la bondad divina que se hace presente en la liturgia y también para que se viva más concretamente esa vivencia de comunidad que nos invita también como cristianos a vivir especialmente en la Sagrada Eucaristía. La Santa Madre Iglesia desea ardientemente que se lleve a todos los fieles a aquella participación plena, consciente y activa en las celebraciones litúrgicas que exige la naturaleza de la liturgia misma y a la cual tiene derecho y obligación, en virtud del bautismo, el pueblo cristiano. Al reformar y fomentar la Sagrada Liturgia, hay que tener muy en cuenta esta plena y activa participación de todo el pueblo, porque es la fuente primaria y necesaria de donde han de beber los fieles el espíritu verdaderamente cristiano. Y por lo mismo los pastores de almas deben aspirar a ella con diligencia en toda su actuación pastoral por medio de una educación adecuada. Este tema de la comprensión en el ambiente litúrgico también está muy ligada y muy cercana en
el espíritu del concilio, particularmente de Sacrosanctum Concilium, con un tema que ha sido fuente de reflexión constante en la Iglesia, y es la participación. El concilio siente que mientras el creyente comprenda lo que está celebrando, puede participar más plenamente de lo que está aconteciendo en la celebración. Veamos. En esta reforma, los textos y los ritos se han de ordenar de manera que expresen con mayor claridad las cosas santas que significan, y en lo posible, el pueblo cristiano pueda comprenderlas fácilmente y participar en ellas por medio de una celebración plena, activa y comunitaria. La Iglesia ve la necesidad de que los fieles se acerquen y participen más plenamente de los misterios, de los acontecimientos salvíficos que se viven en las celebraciones litúrgicas, para que se comprenda, para que se profundice por parte de los fieles cristianos en la naturaleza y los efectos de cada uno de los sacramentos, y de esta manera puedan testimoniar eso que han celebrado a las personas que están a su alrededor. Y esto nos conecta de manera efectiva con la tercera parte, el tercer bloque de reflexión que proponemos en este video. Acompáñenos. La liturgia es el ambiente especial en donde se puede glorificar al Señor. Es uno de los ambientes particulares de oración, de cercanía, de acción de gracias, de petición, etc. Pero también la liturgia sirve para que el ser humano crezca en sí mismo, crezca en su fe y también crezca en el testimonio, en el amor, en la cercanía con las personas que están a su alrededor. Por eso es importante tener en cuenta el tercer momento de esta reflexión, y es el tema de la edificación en el contexto de la liturgia, reflexionada a partir del Concilio Vaticano II. Realmente, en esta obra excelsa por la que Dios es perfectamente glorificado y los hombres santificados, Cristo asocia siempre consigo su amadísima esposa, la Iglesia, que invoca a su Señor y por él tributa culto al Padre Eterno. Para nosotros como creyentes, la liturgia debe ser aquella fuente de donde brota toda la acción de la Iglesia. Y la acción de la Iglesia encaminada a los que sufren, encaminada a los necesitados. Y entonces, a partir de la celebración litúrgica y dentro de las perspectivas que se abordan en el Concilio Vaticano II, podemos afirmar que de esa fuente, que es la liturgia, podemos nosotros contemplar, celebrar, vivir también la caridad, el amor, la solidaridad con las personas que están a nuestro lado. Este es un ambiente de edificación propio que tiene la celebración litúrgica en la Iglesia. La liturgia misma impulsa a los fieles a que, saciados con los sacramentos pascuales, sean concordes en la piedad. Ruega a Dios que conserven en su vida lo que recibieron en la fe, y la renovación de la alianza del Señor con los hombres en la Eucaristía enciende y arrastra a los fieles a la apremiante caridad de Cristo. Por tanto, de la liturgia, sobre todo de la Eucaristía, emana hacia nosotros la gracia como de su fuente, y se obtiene con la máxima eficacia aquella santificación de los hombres en Cristo y aquella glorificación de Dios a la cual las demás obras de la Iglesia tienden como a su fin. La liturgia tiene una dimensión necesariamente comunitaria. Recordemos que nosotros vivimos, por ejemplo, la Eucaristía, no solamente en un encuentro individual con Dios, sino también que es el encuentro comunitario, es el encuentro de toda la comunidad. Por eso, en torno al altar de Dios, nosotros podemos acercarnos a las necesidades de los que están a nuestro lado. Por eso liturgia también es fuente de solidaridad, también es fuente de vivencia concreta del Evangelio que se encarna en las realidades que están viviendo las personas que están a nuestro lado, la sociedad en la cual nosotros estamos viviendo.
En últimas, también la liturgia nos ayuda a nosotros a saciar esa sed de eternidad, esa dimensión espiritual que hay en medio de nosotros, y nos ayuda a crecer individual y comunitariamente en orden a la bondad, al testimonio y al servicio de los demás, que como ejemplo está Cristo, que se entrega, que se da, que se dona en las celebraciones, y que nosotros debemos también brindar nuestra solidaridad, nuestro amor y nuestro servicio a las personas que están más necesitadas a nuestro alrededor en nuestra sociedad. Yo creo que nos hemos dado cuenta de una realidad concreta que se da a partir de este recorrido que hemos hecho a través de la Constitución Sacrosanctum Concilium, con referencia a la simplificación, a la comprensión y a la edificación en el campo litúrgico que se presenta en este documento eclesial. Y es que estas tres realidades, estos tres ejes, no están separados, sino que están articulados entre sí en orden a la vivencia más plena, a la participación más efectiva y a la efectividad concreta de la vida litúrgica en medio de toda nuestra vida y nuestra experiencia cristiana, en donde el amor de Dios se manifiesta incluso en las circunstancias más complicadas, más difíciles y de mayor trascendencia en nuestra vida. Por eso vamos a terminar esta reflexión abordando el numeral 1 de esta Constitución Sacrosanctum Concilium, en donde se da cuenta de esta articulación y de la necesidad, del objetivo que tiene el Concilio Vaticano II en la reflexión con referencia a la reforma de la Sagrada Liturgia en la Iglesia. Agradecemos a todos ustedes por habernos acompañado, por haber recorrido con nosotros este camino de reflexión, este sendero de profundización en orden a lo que tiene que ver con la realidad litúrgica de nuestra vida cristiana y de cómo esta realidad se va formando, se va fortaleciendo a través de estos tres ejes fundamentales que hemos reflexionado el día de hoy. Muchas gracias, muchas bendiciones y que se encuentren muy bien.